El evento del que se hablará ocurrió muy recientemente, y quizás, aún no ha captado la atención del público en general. En una reunión de las Naciones Unidas, estalló un escándalo. El presidente francés Emmanuel Macron, al hablar desde el podio, adoptó inesperadamente un lenguaje sin precedentes de gran dureza hacia Rusia. Sin rodeos ni eufemismos diplomáticos, Macron arremetió con críticas contra la parte rusa. La calificó de parásito, la acusó de podrirse en la mentira y el miedo y la proclamó una amenaza para la civilización. Según testigos presenciales, en la sala reinó el estupor. Incluso los traductores experimentados se quedaron sin palabras por un momento, sin atreverse a transmitir expresiones tan duras. Sin embargo, tras unos segundos de tensa espera, el representante ruso Vasily Nevencia se levantó de su asiento. Miró directamente a los ojos del presidente francés y pronunció una frase aparentemente sencilla, pero que contenía toda la esencia: señor presidente, sin la Unión Soviética, su Francia tampoco existiría. A partir de ese momento, como se suele decir, todo comenzó. A continuación, siguieron hechos irrefutables, revelaciones históricas, respaldadas por documentos y cifras. La sala de reuniones, al parecer, quedó paralizada por la conmoción. Al final del discurso de Nevencia, incluso los representantes de las delegaciones occidentales aplaudieron de pie, reconociendo la fuerza de los argumentos de la parte rusa. El rostro de Emmanuel Macron, por el contrario, expresaba derrota, orgullosa pero a la vez humillada. ¿Qué hizo Macron para salvar la situación? ¿Qué otros argumentos presentó Vasily Nevencia para silenciar la sala? ¿Y por qué, según algunas informaciones, se intenta ocultar estas imágenes al público? Porque esto no fue una simple disputa política. Fue un choque entre la verdad y la arrogancia, un momento en que un hombre, Vasily Nevencia, desafió al occidente colectivo. En la sala del Consejo de Seguridad de la ONU ocurrió algo extraordinario, un acontecimiento que nadie pudo prever. Los objetivos de las cámaras se detuvieron en espera, los traductores con auriculares se preparaban para un trabajo intenso, y los delegados intercambiaban comentarios en voz baja, anticipando una acalorada discusión. El ambiente estaba electrizado, como antes de una tormenta. Cada movimiento, cada sonido del micrófono resonaba con tensión. La majestuosa sala, con sus techos altos, cabinas de cristal para los traductores, largas filas de mesas con las insignias de los países y la suave luz de las lámparas de escritorio, recordaba a un escenario teatral listo para el inicio de una función. Pero nadie podía prever quién sería el protagonista y a quién le tocaría el papel del vencido. Y de repente, las puertas se abrieron. Emmanuel Macron entró en la sala. Su andar rápido y seguro, su barbilla orgullosamente levantada y sus labios apretados decían mucho. El traje oscuro, la camisa impecablemente blanca y esa mirada penetrante, fría y arrogante, como si supiera de antemano que ese día pondría fin a la disputa con Rusia. Los periodistas levantaron sus cámaras al instante. El murmullo de los susurros se intensificó. Uno de los delegados murmuró en voz baja: parece que hoy va a haber mucho movimiento. Todos comprendían que Macron había preparado la declaración más contundente de los últimos meses. La intriga crecía a cada segundo. ¿Qué diría? ¿Cuáles serían sus argumentos? Y lo más importante, ¿cómo reaccionaría Rusia ante esto? La reunión comenzó con una tensión que se podía cortar con un cuchillo. La delegación francesa llegó con una clara intención: no habría compromisos. Las carpetas estaban abiertas, los micrófonos revisados, los asesores guardaban silencio con rostros impávidos. Cuando el presidente le dio la palabra, Macron no se hizo esperar. Se dirigió resueltamente al podio, apenas dignándose a mirar a los representantes de otros países. Un breve asentimiento, y pasó directamente al ataque. Su voz sonaba segura, cada palabra estaba pulida. Rusia es el motor del caos, comenzó, recorriendo la sala con la mirada. Sus acciones representan una amenaza para la economía mundial. Recurren al chantaje energético, destruyen la confianza y socavan la seguridad. Desde los primeros segundos quedó claro: no era un discurso diplomático, sino una declaración diseñada para los titulares de los periódicos. Hablaba rápido, con una intensidad creciente. Cada frase sonaba como una acusación, como un desafío lanzado a los oponentes. Su presidente ha traspasado todos los límites permisibles, continuó Macron, elevando la voz.
Su ejército siembra el miedo y la destrucción, y sus diplomáticos difunden mentiras. Europa ya no les permitirá dictar sus condiciones. Su voz sonaba cada vez más fuerte, casi llegando al grito. Las cámaras se acercaban, captando cada movimiento, cada emoción. El tenso rostro de Macron enrojeció, un brillo fanático apareció en sus ojos, y sus dedos apretaban convulsivamente los bordes del podio. No solo hablaba, descargaba sobre su oponente una andanada de artillería política. En la sala, algunos carraspeaban, otros desviaban la mirada. Incluso los traductores aceleraban, temiendo tropezar. Macron hacía pausas, dando tiempo a la sala para asimilar cada acusación. Rusia destruye la estabilidad. Rusia amenaza la paz, tronaba su voz. Esto ya no era una simple declaración, sino un monólogo apasionado de un hombre acostumbrado a mandar. Hablaba como si no estuviera ante el Consejo de Seguridad, sino en un mitin multitudinario, donde cada palabra era un eslogan. El sudor le perlaba las sienes, pero el ritmo no disminuía. Parecía que cuanto más fuerte hablaba, más convincente sonaba la verdad. ¿Y la sala? La sala guardaba silencio. Los delegados occidentales asentían, pero la mayoría simplemente observaba. La delegación rusa mantenía la compostura. Vasili Nevencia no anotaba ni una palabra, solo hacía girar lentamente un bolígrafo entre sus dedos, sin apartar la vista de Macron. Mientras tanto, el líder francés continuaba: Europa ya no será rehén de su política energética. No les permitiremos dictar el precio de la paz y el futuro. Su voz temblaba de ira, pero aún resonaba con seguridad. Creía que en ese momento había captado la atención del mundo entero, que sus palabras darían la vuelta al planeta. Pero eso no es todo, amigos, lo que sigue será aún más interesante. La tensión aumentaba a cada segundo. Viola el derecho internacional, desestabiliza continentes y amenaza la democracia, tronaba la voz, resonando por toda la sala de reuniones. Las emociones lo desbordaron, y parecía no darse cuenta de nada a su alrededor, ni de las cámaras, ni de los delegados, ni siquiera de su propia ira. El mundo está cansado de sus mentiras, cada palabra sonaba como una campanada. Y estoy aquí para decirlo directamente. El silencio que siguió a estas palabras fue ensordecedor. Parecía que incluso los micrófonos crepitaban por la tensión. En la sala del Consejo de Seguridad de la ONU reinó el silencio. Todas las miradas se dirigieron a Nevencia. ¿Qué respondería? ¿Cuál sería el siguiente movimiento en este duelo verbal? Nadie podía predecirlo. Solo las cámaras continuaban su trabajo, registrando impasiblemente cada movimiento, cada mirada. En la transmisión en línea ya aparecían los primeros comentarios: veremos qué dice Nevencia. La tormenta había comenzado. Después de un discurso tan emocional, la sala quedó en silencio expectante. Pero lo que sucedió a continuación superó todas las expectativas. Tras la última frase, un silencio pesado y opresivo se apoderó del ambiente. Exhaló con dificultad y lanzó una mirada hacia la delegación rusa, como esperando una reacción. Pero Nevencia permaneció imperturbable. Estaba sentado tranquilamente, con las manos cruzadas, la mirada serena y calmada. Solo un bolígrafo giraba lentamente entre sus dedos. Un tenso silencio se apoderó de la sala de reuniones cuando el presidente del Consejo de Seguridad de la ONU concedió la palabra al representante ruso Vasili Nevencia. No se apresuró, como si estuviera organizando sus pensamientos. Inclinándose lentamente hacia el micrófono y ajustándose las gafas, Nevencia comenzó a hablar. Su voz era uniforme y tranquila, sin el menor atisbo de patetismo. Y fue precisamente esa contención lo que dio a sus palabras una fuerza 10 veces mayor. Señor Macron, dijo casi con naturalidad, dirigiéndose al presidente francés. Usted habla de desestabilización, pero permítame preguntar, ¿quién destruyó Libia bajo falsos lemas de democracia? ¿Quién bombardeó Belgrado, pisoteando todas las normas del derecho internacional, convirtiéndolo en letra muerta? ¿Quién invadió Irak sin la sanción de la ONU, destruyendo un país próspero por intereses petroleros? ¿Quién interfirió descaradamente en los asuntos de Siria, escudándose en una hipócrita defensa del humanismo? Hablaba despacio, haciendo pausas entre las frases, como si calibrara cada palabra, como un disparo certero. Con cada una de sus palabras, la sala se iba quedando más en silencio. Incluso el murmullo de los papeles cesó.
Las cámaras se detuvieron, sus objetivos, al parecer, captaban cada cambio en su entonación. Ustedes nos acusan de caos, continuó Nevencia, pero fueron precisamente sus aliados quienes convirtieron el caos en un instrumento de lucha política. Hablan de moral, pero ¿quién la impuso a otros pueblos mediante bombardeos bárbaros? ¿Quién hablaba de libertad, mientras ciudades enteras se convertían en cenizas sin vida? Y eso no es todo, amigos. Lo que sigue será aún más interesante. Una reunión de alto nivel, una atmósfera tensa, miradas fijas en el escenario. Y de repente, resuena una pregunta, como un toque de campana, ¿cenizas? Una pausa flotó en el aire mientras el diplomático ruso fijaba su mirada directamente en Makran. Rusia, al menos, no se esconde detrás de grandes declaraciones cuando defiende sus fronteras. Pero Francia, se escuda en la palabra humanismo, pero no duda en lanzar bombas. Las últimas palabras sonaron casi como un susurro, pero su efecto fue más poderoso que cualquier grito. En la sala reinó el silencio. Los traductores, al parecer, temían romper el ritmo, hablaban lenta y comedidamente. Incluso la delegación francesa bajó la mirada. Makran se inclinó hacia adelante, apretó las manos como preparándose para responder, pero el presidente lo detuvo con un gesto: les ruego que respeten el reglamento. Nevencia no discutió. Solo asintió y continuó con el mismo tono tranquilo: señor Makran, puede acusar a Rusia todo lo que quiera, pero las cifras son obstinadas, no dependen de las emociones. En los últimos 20 años, Francia ha participado en más de 20 operaciones militares. Rusia, solo en 3. Entonces, ¿quién exporta realmente la guerra? Esas palabras, como un viento frío, recorrieron la sala. Algunos bajaron la cabeza, otros se cruzaron de brazos. La delegación francesa se tensó, sus rostros palidecieron. Makran apretó los puños, pero guardó silencio. Nevencia hizo una pausa, miró hacia las cámaras y añadió, ya con más suavidad, pero con un matiz aún más peligroso: señor Makran, usted habla de responsabilidad global, pero el mundo entero ve quién se beneficia del suministro de armas, quién se niega a negociar cuando se trata de la paz. Sus eslóganes son solo un plan de negocios, y nuestras acciones son la protección de las personas. Un silencio se apoderó de la sala. Cerró la carpeta, colocó cuidadosamente el bolígrafo y se recostó en su silla. La sala permaneció en silencio, como aturdida. Los traductores se quitaron los auriculares, alguien exhaló ruidosamente, y solo las cámaras se deslizaban impasiblemente por los rostros de los delegados. Makran permanecía inmóvil. Las comisuras de sus labios temblaban, y en su mirada se leía una mezcla de irritación y desconcierto. Se dio cuenta de que había perdido esa ronda, pero ¿se rendiría? Nevencia giró apenas la cabeza y lo miró a los ojos. Ni rastro de regocijo, ni una pizca de burla, solo una serena confianza. Sus miradas se cruzaron por un instante, y la sala volvió a llenarse de un murmullo de voces, como si todos hubieran exhalado a la vez. Pero la tregua duró poco, la tensión aumentaba. Makran no tenía intención de ceder. En la sala seguía reinando un silencio opresivo, como si el aire estuviera impregnado de las palabras de Nevencia. No se apresuró a continuar, solo abrió la carpeta, repasó las cifras con la mirada y levantó la vista hacia la sala. Señor Makran, dijo con voz uniforme, puede usted disertar todo lo que quiera sobre la moral y la libertad, pero los hechos son obstinados. Giró ligeramente una hoja de papel hacia las cámaras, como queriendo que todos la vieran. En los últimos 20 años, Francia ha participado en 20 operaciones militares, Rusia, en 3. Sin emociones, solo una constatación impasible de hechos, como la de una persona que no discute, sino que presenta pruebas irrefutables. Un silencio se apoderó de la sala de reuniones, como si alguien hubiera apagado el sonido. Las palabras no sonaron como un trueno, sino como un golpe preciso de martillo. Uno de los delegados occidentales se puso visiblemente nervioso. El traductor, como queriendo ocultar su inquietud, ajustó mecánicamente el micrófono. Las cámaras temblaron por un instante, como si no esperaran tanta franqueza. Entonces dígame, ¿quién exporta la guerra?, continuó el diplomático ruso. ¿Quién interfiere en los asuntos de estados soberanos bajo falsos lemas de democracia? ¿Quién, escudándose en la defensa de los derechos humanos, destruye regiones enteras? Su voz era uniforme,
pero en sus inflexiones se percibía el acero. No era ira, sino confianza. Y esta confianza actuaba sobre la sala con más fuerza que cualquier discurso, por muy emocional que fuera. Francia, dijo Nevencia después de una pausa, en los últimos 20 años, ha participado en 20 conflictos armados. Rusia, en el mismo periodo, ha llevado a cabo 3 operaciones cuyo objetivo era la protección de sus propias fronteras y ciudadanos. Aquí está la diferencia entre agresión y responsabilidad. En la sala reinó el silencio. Incluso los periodistas se quedaron inmóviles, dejando de teclear. Parecía que las palabras del diplomático ruso flotaban en el aire, reflejándose en los paneles de cristal de las cabinas de los traductores. Se inclinó hacia el micrófono y concluyó su discurso con una frase que sonó a sentencia. Sus eslóganes son un plan de negocios. Nuestras acciones son la protección de las personas. Se produjo un silencio atronador. Y de repente, como un tímido brote abriéndose paso a través del asfalto, en la sección africana se escucharon los primeros aplausos. Al principio, vacilantes, silenciosos, casi pidiendo disculpas, pero cada segundo más insistentes. A ellos se unieron delegados de Asia. No fueron ovaciones estruendosas, sino más bien una expresión contenida de respeto, pero incluso eso fue suficiente para que la delegación francesa se quedara inmóvil y tensa. Los objetivos de las cámaras captaron instantáneamente el rostro de Macron. Permanecía inmóvil, como una estatua de piedra, pero una palidez traicionera apareció en sus pómulos. Sus labios se apretaron en una fina línea. En sus ojos se leía un desesperado intento por mantener la compostura. Recorrió la sala con la mirada, como buscando apoyo, pero solo encontró un silencio gélido. El presidente carraspeó delicadamente, dando a entender que era necesario continuar. Nevencia, imperturbable, recogió sus papeles, como si hubiera concluido triunfalmente una partida, y se recostó en el respaldo de su silla. En el aire flotaba la sensación de un cambio tectónico, como si una balanza invisible se hubiera inclinado hacia el otro lado. Apenas un minuto antes, el presidente francés había tronado con su discurso, pero un párrafo, unas cifras secas, como una ducha fría, le habían arrojado toda la fuerza de la verdad. El silencio pareció durar una eternidad. Luego, un suave murmullo recorrió la sala. Los delegados susurraban, intercambiaban miradas significativas. Alguien se inclinó hacia su colega y susurró, eso fue contundente. Macron respiró hondo, se pasó una mano por el rostro, como intentando borrar la derrota, y se enderezó bruscamente. Comprendía que no podía permitir que esa sesión se convirtiera en una escena de su humillación pública. Le esperaba una lucha por restaurar su reputación. Un silencio se apoderó de la sala. Nevencia, al parecer, ni se inmutó. Tranquilo, seguro de sí mismo, como un ajedrecista, había hecho su movimiento y ahora observaba la reacción de su oponente. En su mirada se leía la superioridad de quien conoce la fuerza de la verdad. No necesitaba grandes palabras para demostrar su razón. Un ligero movimiento de la mano, el giro de un bolígrafo entre los dedos, y ya se había puesto un punto invisible. Y quedó claro, Macron respondería. Pero en su voz ya no estaría la misma seguridad que sonó al comienzo de la sesión. Ahora no era solo un intercambio verbal entre dos políticos. Era un choque de dos cosmovisiones, donde las emociones se estrellaban contra el hormigón de los hechos. La sala se quedó inmóvil, a la espera de un nuevo asalto en este duelo verbal. Y así, cuando los hechos sonaron más fuerte que las emociones, Macron pasó al contraataque. Con un movimiento brusco, se levantó de su asiento, haciendo que la silla golpeara el suelo con estruendo. Enderezándose, ajustándose la chaqueta, lanzó una mirada rápida al presidente, y sin esperar permiso, encendió el micrófono. Señor presidente, comenzó con voz temblorosa pero llena de seguridad. No puedo guardar silencio cuando Rusia intenta presentarse como víctima. Hablaba rápido, como ahogándose por la indignación que lo embargaba. Rusia es un parásito, espetó, como una marca. Ustedes compran lealtades, sobornan gobiernos, suministran armas a dictadores. Sus acuerdos no son ayuda, sino una nueva forma de colonialismo. Su voz se endurecía con cada nueva frase. El golpe de su mano contra el podio resonó en la sala con un eco ensordecedor. Las cámaras, como por orden, captaron su rostro distorsionado por la ira y su cuello tenso.
Ya no era un diplomático, sino un hombre cuya paciencia había llegado al límite. Ustedes encubren su propia incompetencia con África, tronó, insisten en la asociación. Pero en sus alianzas solo hay miedo y codicia. No son aliados. Rusia es el nuevo peligro para el continente. Una pausa repentina flotó en el aire, como dando tiempo a las palabras del presidente francés para grabarse en la memoria. Y en ese instante, en su mirada brilló ese destello calculador que delata a un político que juega para la galería. No se dirigía a la sala, no. Su voz estaba dirigida al mundo entero, a los noticieros, a los titulares de los periódicos, a los espectadores inmóviles frente a las pantallas. Rusia es un parásito. Esa frase sonó como una bofetada, y no había nada de casual en ello. El cálculo era preciso, esas palabras se difundirían en los informes y explotarían en las redes sociales. Los traductores, como tropezando, transmitían el significado con incertidumbre, como si ellos mismos sintieran la incomodidad del momento. La sala zumbó. Algunos delegados negaban con la cabeza, otros fruncían el ceño. Incluso los diplomáticos occidentales, avezados en estas lides, parecían avergonzados. Demasiado dura había sonado esa reprimenda de boca del líder francés. Emmanuel Macron, como si no se diera cuenta de la creciente reacción de la sala, continuó con su discurso. Afirmó que Europa había traído a África educación, cultura y desarrollo, mientras que Rusia, en su opinión, solo traía miedo, deudas y caos. Al decir esto, Macron levantó una mano en un gesto patético, como invocando la justicia. La sala respondió con un ruido aún más fuerte. El presidente de la cumbre se inclinó ligeramente hacia adelante, como si intentara detener al acalorado orador, pero Macron era imparable. Parecía temer ser interrumpido, y hablaba cada vez más alto y con más emoción. Se llaman a sí mismos defensores de la justicia, exclamó, pero su política es chantaje y mentira. En ese momento, incluso las cámaras impasibles registraron cómo le temblaban los labios, y cómo la mano que apretaba el borde del podio se puso blanca por la tensión. Los periodistas intercambiaban miradas, los operadores captaban ávidamente cada gesto en primer plano. Se hacía evidente que las emociones estaban superando a la lógica. De repente, en alguna de las últimas filas se escuchó una risa ahogada, y Macron giró bruscamente la cabeza hacia allí. Pueden reírse, lanzó a la sala, pero el mundo está cansado de su hipocresía. El presidente intentó llamar al orden, levantando la mano, pero la sala ya zumbaba. Las voces de los delegados se fusionaban en un creciente y molesto murmullo. En la sala de reuniones había un murmullo. Algunos conversaban, otros susurraban sus impresiones al traductor, esto ya no es diplomacia. Pero Macron siguió hablando, como si no se diera cuenta de la confusión general. Las venas de su cuello se hincharon, su voz se volvió ronca. Nos llaman colonizadores, pero ¿quién construye bases militares por todo el mundo? ¿Quién interfiere en los asuntos de estados soberanos? Ustedes. Parasitan la confianza y se escudan en grandilocuentes palabras sobre la justicia. Golpeó el podio con la palma de la mano. El micrófono emitió un sonido desagradable. Los traductores se apresuraron a bajar el volumen, y las cámaras se fijaron en el rostro del presidente francés. Aquello ya no parecía un discurso. Más bien, un estallido emocional, una furia, como si Macron intentara ahogar el reconocimiento de su propia derrota. Nevencia, sentado enfrente, permanecía imperturbable. Ni siquiera levantó la cabeza, hojeando tranquilamente los papeles, como si no escuchara acusaciones airadas, sino un informe aburrido. Esa calma, al parecer, irritaba aún más a Macron. El final del discurso sonó duro y abrupto, Rusia es un parásito, y el mundo lo verá. Se apartó del podio. Su rostro ardía, su respiración estaba agitada. La sala estalló en un murmullo. Alguien aplaudió tímidamente, alguien chasqueó la lengua con desaprobación. Y en ese momento, la cámara captó cómo Nevencia levantó lentamente la vista, se encontró con la mirada de Macron y sonrió apenas perceptiblemente. Se hizo evidente. El presidente francés acababa de ofrecer a su oponente la oportunidad perfecta para un contraataque devastador. La intensidad de las pasiones alcanzó su punto álgido. Las acusaciones sonaban cada vez más duras y cortantes, pero entonces el diplomático ruso sacó documentos que, al instante, cambiaron el ambiente en la sala. Nevencia se levantó sin prisa.
Sacó varias hojas de una carpeta, las alisó sobre el podio y dijo en voz baja, pero con firmeza: el señor presidente de Francia habló de parasitismo. Bueno, veamos quién ha vivido aquí a expensas de otros. Su voz era uniforme, incluso fría. Cada palabra sonaba clara, como si estuviera leyendo una sentencia. Desplegó la primera hoja. En el papel blanco se veían los logotipos de empresas francesas: Orano, Total, firmas de ministros, fechas. Estos son informes sobre las actividades de sus corporaciones en África, continuó. Contratos para el suministro de uranio de Níger, para la extracción de oro en Malí, para el petróleo en Chad. Y todos ellos firmados incluso antes de que esos países obtuvieran su independencia. Los precios están fijados, 10 veces por debajo del mercado. Hizo una pausa, lanzando una mirada a Macron. Ustedes exportaron miles de millones de dólares bajo lemas de ayuda y desarrollo. Lo llamaron asociación, pero en realidad fue un robo, solo que con guantes blancos. Un ligero murmullo recorrió la sala. Los delegados africanos intercambiaron miradas. El representante de Burkina Faso asintió apenas perceptiblemente. Uno de los periodistas levantó su cámara para captar la reacción de la delegación francesa. Un tenso silencio se apoderó de la sala de reuniones cuando el representante ruso Vasily Nevencia pasó a las acusaciones más incisivas. ¿Dice usted que Rusia compra lealtades?, preguntó, su voz sonaba tranquila, pero cada palabra era como un golpe. ¿Y quién mantuvo a los países africanos atados con una correa corta durante décadas a través del franco CFA? ¿Quién controlaba el 80% de la extracción de oro de Malí, llamándolo cooperación económica? Nevencia hablaba casi en un susurro, creando el efecto de una bomba que estalla. Rusia, al menos, paga por los contratos, señor Macron, mientras que ustedes pagaban a las colonias con su propio dinero. La frase sonó como una cuchilla cortando el aire. Macron se inclinó bruscamente hacia adelante, su rostro se puso púrpura, sus puños se apretaron. «Eso es mentira», exclamó, sin esperar la traducción, «es desinformación». El presidente levantó inmediatamente la mano, intentando restablecer el orden. «Señor presidente, le ruego que no interrumpa. La parte rusa tiene la palabra». Nevencia, al parecer, no notó la reacción airada de Macron. Continuó, como si nada hubiera pasado, su tono permanecía uniforme y seguro. «Estos datos están confirmados por el Banco Mundial y el FMI. Aquí están los informes, aquí están los gráficos». Recorrió la sala con la mirada, como invitando a todos a comprobar la veracidad de sus palabras. Ustedes hablan de civilización, pero la civilización no es cuando un país construye escuelas para enseñar a otros a obedecer. La civilización es cuando los pueblos tienen elección. En la sala reinó un silencio atronador, presagio de una tormenta. Incluso los traductores experimentados se quedaron inmóviles, temiendo interrumpir el curso de los acontecimientos. Los periodistas, como por orden, se inclinaron sobre sus ordenadores portátiles, listos para registrar cada palabra. «Este es el final», susurró alguien. «Simplemente está destruyendo sus argumentos». Macron intentó objetar, pero el presidente lo detuvo con un gesto. «Les ruego que mantengan el orden», dijo imperturbable. Nevencia dejó a un lado sus notas y miró directamente a los ojos del líder francés. «Usted nos reprocha el colonialismo, señor Macron, pero, ¿no se esconde detrás de eso su enfado porque África ha dejado de ser su inagotable tesoro? Está perdiendo su antigua influencia, y eso le irrita». La frase sonó a sentencia. En el sector africano se escuchó un aplauso claro, alguien había empezado a aplaudir. El apoyo creció, y pronto la sala se animó. Los aplausos no fueron ensordecedores, pero en ellos se sentía sinceridad, un respeto contenido. Las cámaras captaron el rostro de Macron. Impasible, como tallado en piedra, con los labios fuertemente apretados y la mirada fija en el suelo. Solo un temblor apenas perceptible en sus dedos delataba su estado interno. Nevencia recogió tranquilamente sus papeles, asintió al presidente y ocupó su asiento. El murmullo en la sala no cesaba, y a todos les quedó claro, Macron no solo había perdido el debate, había sufrido una derrota en una perspectiva histórica. Un tenso silencio se apoderó de la sala. El rostro del presidente francés palideció, pero al instante se enrojeció rápidamente, como si una ola de calor abrasador hubiera recorrido sus mejillas.
Se levantó bruscamente, presionó con fuerza el botón del micrófono, y sin esperar la palabra del presidente, exclamó: «Eso es mentira. Es una vil desinformación. Rusia, una vez más, manipula los hechos, como siempre lo ha hecho». Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de una rabia hirviente. A cada segundo hablaba más fuerte, llegando al grito: «Sus cifras son falsas. Esos documentos son una farsa. Francia es un país que ayuda al mundo, no lo saquea. Ustedes difunden mentiras repugnantes para justificar sus atroces crímenes». La sala zumbó al instante, como una colmena perturbada. Los traductores apenas podían seguir el furioso torrente de palabras. Los objetivos de las cámaras se acercaron al rostro de Makran, capturando cada detalle. Un sudor traicionero le perlaba la frente, los labios le temblaban nerviosamente. Su mano se aferraba al borde del podio con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El presidente levantó la mano, intentando restablecer el orden, y dijo con severidad: «Señor presidente, le ruego encarecidamente que respete el reglamento y a los participantes de la sesión». Makran se giró bruscamente hacia él, pero, dándose cuenta de que había ido demasiado lejos, exhaló ruidosamente y finalmente se sentó en su lugar. Pero el murmullo en la sala no cesaba. Los delegados conversaban animadamente, algunos reían en voz baja, otros negaban con la cabeza con desaprobación. Vasili Nevencia permaneció completamente inmóvil durante todo ese tiempo, manteniendo una calma olímpica. Esperó pacientemente a que cesara el murmullo de ira. Y solo entonces, sin levantarse de su asiento, dijo con calma, incluso con frialdad, sin el menor rastro de emoción: «Usted se enfada, señor Makran, porque está perdiendo influencia. Y no sobre Rusia, sino sobre el mundo entero». En su voz no había ni una pizca de regocijo, solo la constatación de un hecho evidente. «Usted llama mentira a todo lo que destruye sus mitos», lanzó con desprecio apenas disimulado. «Pero el mundo ya no se hace ilusiones con usted». Se produjo un silencio atronador. Y de repente, como un trueno, lo rompió una voz clara y segura desde la sección de la Unión Africana. Con un acento apenas perceptible: «Al menos, Rusia no construyó cárceles disfrazadas de escuelas». Esa frase, como una descarga eléctrica, atravesó la sala. Algunos delegados no pudieron contener una risita, alguien golpeó la mesa con la palma de la mano con ganas. Incluso los traductores más experimentados se quedaron sin palabras por un momento, pero enseguida reaccionaron y transmitieron lo dicho casi textualmente. Makran levantó bruscamente la cabeza, pero no pronunció ni una palabra en respuesta. Su mirada recorrió la sala, pero no encontró apoyo en ningún lugar. Incluso los miembros de su propia delegación prefirieron desviar la mirada. En la sala se elevó un ligero murmullo. Se escucharon aplausos contenidos. Un suave zumbido de voces, algunas sonrisas de comprensión. La atmósfera había cambiado imperceptiblemente. Ahora ya no era Makran, sino Nevencia quien dictaba las reglas del juego, controlando la atención de la audiencia. Las cámaras se deslizaban obedientemente por los rostros de los delegados, registrando sus reacciones. Algunos asentían con aprobación, otros anotaban apresuradamente lo escuchado en sus cuadernos. Makran se quedó inmóvil en su silla, como una estatua de piedra, aferrándose a sus rodillas con los dedos blanqueados y tratando de no cruzar la mirada con nadie. El presidente tomó de nuevo la palabra, pero en su voz ahora se percibía una ironía apenas contenida. Se dirigió a los participantes de la sesión pidiendo que se abstuvieran de aplaudir. Pero, a pesar de sus palabras, las ovaciones no cesaron durante varios segundos más. Y no se trataba en absoluto de la demostración de una posición particular. Era una reacción a la verdad dicha en voz alta, una verdad que muchos temían pronunciar. Nevencia, manteniendo la compostura, colocó silenciosamente el bolígrafo sobre la mesa, dirigió su mirada hacia la delegación francesa y pronunció casi en un susurro una frase que no estaba destinada al protocolo, pero que más tarde sería citada por los periodistas: «La verdad no necesita gritar. Habla por sí misma». La sala se calmaba lentamente, pero la atmósfera ya había cambiado. El representante francés se dio cuenta de que la iniciativa se le había escapado por completo de las manos. Makran guardó silencio durante un largo rato, pero en su rostro se veía que estaba lejos de la resignación. Sus mejillas ardían, y sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la carpeta de documentos. Y así,
tras unos segundos de tensa espera, se levantó bruscamente. Sin esperar a que el murmullo en la sala cesara, encendió el micrófono y comenzó a hablar. Señor presidente, dijo con una sonrisa forzada, no puedo dejar sin respuesta este torrente de demagogia. Rusia se escuda constantemente en el pasado. Se esconden detrás de la Unión Soviética, de la vieja gloria, de hazañas que hace tiempo perdieron todo su significado. Hizo una pausa, dando tiempo a los traductores para transmitir sus palabras, y luego añadió con más fuerza, con un tono particular en el que se percibía claramente la burla, seamos honestos, la URSS no liberó Europa. Simplemente reemplazó un miedo por otro. En la sala se levantó un murmullo. Los delegados occidentales se miraron, algunos asintieron con aprobación, otros golpearon suavemente la mesa con la palma de la mano. Macron sintió que sus palabras encontraban eco, y continuó hablando con más seguridad, con más mordacidad. Aquello no fue libertad, declaró, elevando la voz. Fue el telón de acero. Encerraron a millones de personas detrás de un muro de ideología. Entonces mantuvieron a Europa con tanques, y hoy, con gas y propaganda. Hablaba con patetismo, con dureza, como un actor experimentado en escena. Volviendo a apoyar la mano en el podio, dio unos pasos a un lado, mirando directamente a los objetivos de las cámaras de televisión. Ustedes acusan a otros de colonialismo, pero fue la Unión Soviética la verdadera prisión de los pueblos. No liberaron Europa del Este, simplemente cambiaron unas cadenas por otras. Las cámaras funcionaban sin cesar, capturando cada palabra y gesto. Era evidente que Macron estaba jugando deliberadamente para el público, buscando crear una imagen impactante. Ya no hablaba como un diplomático, sino como un líder ávido de aplausos. Y estos no se hicieron esperar, primero unos pocos aplausos en las filas occidentales, luego cada vez más fuertes. Macron sonrió y continuó su discurso. Hoy Rusia utiliza los mismos métodos que en el pasado. Vuelven a sembrar el miedo, imponen su verdad, intentan dictar sus condiciones. Sus tanques entonces aplastaron la libertad, y hoy aplastan la verdad con sus noticias falsas. El presidente francés elevó la voz, como queriendo cincelar cada palabra, su tiempo ha terminado. Sus leyendas ya no funcionan. La historia no es de su propiedad, señores de Moscú. En su voz se escuchaba un júbilo que rozaba la burla. Recorriendo la sala con la mirada, notó con satisfacción que muchos delegados de Europa y Estados Unidos asentían con aprobación. El representante de uno de los países escandinavos incluso pronunció en voz baja, «Bravo». Tal reacción solo espoleó a Macron, sintió el sabor de la atención general, la confianza regresó a su voz. Ahora se dirigía no solo a la sala, sino al mundo entero, a los medios de comunicación occidentales, a las cámaras de televisión que captaban ávidamente cada una de sus palabras. La Unión Soviética representaba una amenaza, repitió. Y la Rusia actual no es diferente. En aquellos tiempos, mantenían a Europa con miedo ante sus fuerzas armadas, hoy, la asustan con sus suministros de gas. No han cambiado, solo los métodos de chantaje son diferentes. En la sala se levantó un murmullo. Alguien le susurraba algo a su traductor, y otro se recostaba en el respaldo de su silla, exhalando con cansancio. Pero Macron siguió hablando, deleitándose con la atención. Sus héroes del pasado son solo sombras. Sus victorias son meros instrumentos de propaganda. Se enorgullecen del pasado porque en el presente no tienen nada de qué enorgullecerse. Las últimas palabras sonaron como una ofensa abierta. Las cámaras captaron los rostros de la delegación rusa. La tensión se leía en cada gesto, en cada postura contenida. Vasili Nevencia guardaba silencio. Parecía tranquilo, pero sus dedos se apretaron un poco más fuerte alrededor del bolígrafo. Macron, sintiendo que había logrado su objetivo, concluyó su discurso de forma breve y con sorna: el pasado no les da derecho, señores. Solo demuestra que nunca aprendieron a vivir en el futuro. Apagó el micrófono, lanzó una mirada hacia la delegación rusa, y con aire de suficiencia, se sentó en su silla. En la sala se levantó un ligero murmullo, alguien conversaba, alguien aplaudía tímidamente. Pero esos aplausos sonaban más por inercia que por un acuerdo sincero. Y Nevencia seguía sentado inmóvil, sin apartar la vista de Macron. Por su rostro era evidente, ahora vendría una respuesta que lo cambiaría todo. La sala se fue silenciando gradualmente.
Todos entendían que la siguiente réplica sería un punto de inflexión. Nevencia se levantó sin prisa, como dando a la sala la oportunidad de recuperar el aliento después del pomposo discurso del presidente francés. Miró lentamente al presidente, esperó un asentimiento y se dirigió al micrófono. En su mirada se leía calma, su voz sonaba uniforme, incluso con un ligero cansancio, pero por ello cada palabra adquiría aún más peso. Un tenso silencio se apoderó de la sala de reuniones cuando el representante pronunció esas palabras, dirigidas al señor Macron. Su voz era baja, pero cada palabra sonaba clara y contundente. Señor Macron, comenzó, usted habla de miedo, de telón, de tanques. Pero, quizás, ha olvidado un detalle importante. La sala se quedó inmóvil, expectante. Incluso los traductores, al parecer, temían interrumpir el curso de este discurso. Sin la Unión Soviética, usted no estaría aquí ahora, dijo, elevando la voz. No habría Francia, no habría un París que recibe el amanecer con gritos de «Vive la France». No existiría Francia misma. Hizo una breve pausa, su mirada fija directamente en Macron. Este permanecía inmóvil, solo sus mandíbulas apretadas y sus labios pálidos delataban su tensión interna. Sin nosotros, continuó el representante, su pueblo no estaría celebrando la liberación, sino izando banderas blancas. Mientras los soldados soviéticos morían bajo Berlín, Europa construía prisiones coloniales en África. Mientras nuestra gente pasaba por el fuego, ustedes levantaban muros. En la voz del orador no había ni ira ni arrogancia, solo una tranquila e inquebrantable convicción en su razón. Ustedes están de pie sobre los huesos de quienes los salvaron, dijo casi en un susurro, y ahora se atreven a acusarlos. Con estas palabras, miró directamente a los ojos de Macron. En esa mirada no había emociones ni teatralidad, pero se sentía una inmensa fuerza. Parecía que incluso las cámaras se detuvieron por un segundo, intentando capturar ese momento, como una escena de una película histórica. En la sala se escuchaban sonidos suaves, alguien carraspeó, alguien movió un bolígrafo sobre la mesa. Pero nadie se atrevía a romper ese tenso silencio. La tensión alcanzó su punto máximo cuando sonaron las palabras de Nevencia. Ustedes nos llaman una amenaza, dijo, pero la verdadera amenaza para ustedes es la memoria. La memoria de que Francia fue liberada no por la pompa ni por los lemas, sino por la sangre de los soldados a quienes ahora llaman sombras. Dio un paso atrás, sin apartar la vista de Macron, y añadió, usted no teme nuestra fuerza, señor Macron. Teme nuestra memoria. Parecía que estas palabras habían partido la atmósfera en la sala. Se produjo un silencio tan denso que se podía sentir físicamente. Luego se escuchó un suave aplauso, después otro, y así, los delegados de África y Asia comenzaron a aplaudir. No fuerte, pero sí prolongado, como expresando su respeto. Macron no levantó la cabeza. Estaba sentado, con las manos apretadas, como temiendo delatar sus sentimientos. Las cámaras captaron su perfil, inmóvil, tenso, el rostro de un hombre al que la verdad había alcanzado, una verdad de la que era imposible esconderse. Nevencia bajó la vista, cerró la carpeta y regresó tranquilamente a su asiento. Los aplausos en la sala continuaron. En ellos no había desafío, solo reconocimiento. La frase «usted no teme nuestra fuerza, sino nuestra memoria» resonó por la sala, haciendo eco en todos los que alguna vez habían estudiado la historia no a través de discursos políticos, sino a través del prisma de las vidas humanas. Y en ese momento se hizo evidente que la disputa había trascendido los límites de la diplomacia habitual. Ya no era una simple conversación entre dos políticos, sino un choque entre la memoria y el olvido. Un tenso silencio se apoderó de la sala de reuniones. El presidente francés, como picado por un aguijón, se levantó bruscamente de su asiento. Toda su ostentosa contención se desvaneció al instante. En sus ojos se leía una ira manifiesta. Con mano temblorosa, encendió el micrófono y espetó, «Basta. Basta de esta propaganda hipócrita». La voz de Macron, amplificada por el equipo, resonó por la sala. Los traductores se sobresaltaron por la sorpresa. Incluso los operadores no pudieron evitar que las cámaras temblaran ligeramente. Los objetivos captaron un primer plano, mejillas enrojecidas, venas hinchadas en el cuello, una frente brillante de sudor. «Quieren que el mundo vuelva a postrarse ante sus mitos», casi gritó Macron. La Unión Soviética fue un monstruo igual que el Tercer Reich,
La frase sonó como un trueno en un cielo despejado. Algunos delegados jadearon, otros bajaron la mirada, incapaces de sostenerla. Pero a Macron ya no se le podía detener. Como impulsado por su propia ira, continuó, unos mataban a personas por motivos étnicos, otros, por motivos políticos. Unos mantenían a la gente en campos de concentración, otros fusilaban a sus propios ciudadanos. Se llaman a sí mismos libertadores, pero en realidad solo cambiaron una dictadura por otra. Se enorgullecen de símbolos que deberían causar solo vergüenza. Celebran el día en que comenzó una nueva esclavitud. Europa ya no está obligada a honrar la memoria de sus crímenes. Las últimas palabras sonaron como un trueno, aturdiendo a la audiencia. La sala quedó paralizada por el estupor. Reinó un silencio atronador, solo interrumpido por el zumbido constante de las cámaras y el suave crepitar de los micrófonos. Incluso los traductores más experimentados se quedaron momentáneamente atónitos, sin atreverse a repetir lo dicho de inmediato. Y cuando la traducción, finalmente, resonó en todos los idiomas, un susurro apenas perceptible recorrió la sala. La gente intercambiaba miradas, algunos negaban con la cabeza con incredulidad, otros susurraban su asombro a su vecino. La frase «la Unión Soviética como el Tercer Reich» era un tabú que ni siquiera los críticos más acérrimos de Rusia se atrevían a romper. Pero Macron lo pronunció en voz alta. Buscaba impactar, ansiaba que los periódicos se llenaran de titulares sobre su audacia, sobre su atrevida revelación de un tema sagrado. Recorrió la sala con la mirada, buscando el menor signo de aprobación. Pero incluso los delegados occidentales se sentían incómodos, muchos desviaban la mirada. Un silencio agonizante oprimía la conciencia. Macron se pasó nerviosamente una mano por el cabello, respiró hondo y continuó, como escupiendo las palabras. La URSS mantuvo a Europa bajo un puño de hierro. No liberaron el continente. Simplemente lo convirtieron en su rehén. Sus tanques aplastaron la libertad. Sus mariscales gobernaron, sembrando el miedo. ¿Y después de eso todavía se atreven a darnos lecciones de moral? Emmanuel Macron se encendía cada vez más. Europa no está obligada a adorar sus mitos, tronaba su voz. La sala volvió a zumbar, pero ahora en el murmullo se escuchaban alarma e indignación. Los susurros se propagaban en oleadas. Uno de los delegados africanos murmuró en voz baja, «Ha cruzado la línea». El presidente frunció el ceño, inclinándose hacia el micrófono, intentó hacer entrar en razón al líder francés. «Señor presidente, le ruego que se abstenga de insultos de carácter histórico». Pero Macron parecía no escuchar. Parecía un hombre que había perdido el control, obsesionado con su propio discurso. Su historia es una historia de miedo y represión. Quemaron ciudades, fusilaron a millones, y ahora exigen gratitud, gritó, jadeando como después de una larga carrera. Se produjo un silencio ominoso. Ni aplausos, ni asentimientos de aprobación. Incluso los partidarios de ayer desviaban la mirada. Macron recorrió la sala con la mirada, pero solo encontró rostros de piedra y un frío desprecio. Comprendió que había ido demasiado lejos, pero ya no había vuelta atrás. Les ruego que volvamos al reglamento, dijo el presidente con sequedad. La delegación rusa tiene derecho a responder. Macron se dejó caer pesadamente en su silla. Sus manos temblaban, su respiración estaba agitada. Evitaba mirar hacia Vasili Nevencia, quien, por el contrario, se levantó con calma. Sin prisa, el diplomático ruso tomó una delgada carpeta de la mesa y desplegó los documentos. En su rostro no había ni rastro de irritación o sorpresa, solo la imperturbable calma de un hombre acostumbrado a responder con hechos, no con emociones. ¿Qué había preparado como respuesta? Eso lo sabríamos muy pronto. En la sala reinó un silencio atronador, tan denso que parecía que se podía escuchar caer una mota de polvo. Uno de los periodistas hizo un clic suave con el obturador de su cámara, como si estuviera capturando el momento de la verdad. Todos comprendían, ahora vendría una respuesta que trasladaría la discusión del ámbito personal al histórico. Nevencia se levantó imperturbable, como si las palabras de Macron no le hubieran afectado. Señor presidente de Francia, dijo con voz uniforme, usted acaba de equiparar a la Unión Soviética con el Tercer Reich. Entiendo que la política a veces exige declaraciones contundentes, pero hay temas con los que no se puede jugar.
Levantó una hoja de papel con un sello amarillento y firmas que se remontaban a los años de la posguerra. Este es el protocolo del Tribunal de Nuremberg, un documento oficial, certificado por los representantes de los países vencedores. Aquí se registra claramente: la Unión Soviética es una de las potencias que hizo una contribución decisiva a la derrota de la Alemania nazi y a la liberación de Europa de la plaga fascista. Levantó la vista hacia Macron, y la sala quedó en vilo. Esta no es nuestra interpretación, ni propaganda ni un mito. Es una decisión judicial internacional que ustedes y sus aliados crearon. Emmanuel Macron guardaba silencio. Solo las puntas de sus dedos tamborileaban apenas perceptiblemente sobre la superficie de la mesa. Usted habla de campos de concentración y regímenes totalitarios, continuó Vasili Nevencia, el diplomático ruso, dirigiéndose al presidente francés. Pero, quizás, ¿deberíamos recurrir a las páginas de su propia historia? ¿Cuántas vidas de africanos se extinguieron en las colonias de Francia, mientras París proclamaba los altos ideales de los derechos humanos? ¿Cuántos argelinos cayeron por las balas, sin juicio ni proceso, cuando su tricolor aún ondeaba orgullosamente sobre la tierra africana? Nevencia pasó una página y leyó líneas de un documento de archivo: Argelia, 1962. Una manifestación pacífica. Más de 800 personas murieron por fuego de la policía francesa. Subrayó: estas no son fuentes rusas, señor Macron. Son datos de archivo del gobierno francés. En la sala de reuniones se levantó un ligero murmullo. Alguien movió el micrófono, alguien susurró algo apresuradamente al traductor. Incluso los rostros de los representantes de los países occidentales expresaban vergüenza. Ustedes juzgan el pasado sin haberse arrepentido de sus propios actos, dijo Nevencia con impasibilidad. ¿Acusan a otros de crímenes que no han podido superar en su propia historia? Hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran en la conciencia de cada presente. Ustedes discurren sobre la moral, pero la moral no son solo bellos discursos desde el podio. Es la capacidad de mirarse en el espejo de la historia, incluso si el reflejo en él provoca aversión. Un tenso silencio se apoderó de la sala. Las cámaras captaron el rostro de Macron. Su mirada estaba fija en un punto, sus labios temblaban ligeramente, y en sus ojos se leía una especie de desapego. El presidente del Consejo de Seguridad bajó la cabeza, como si él mismo comprendiera que no había nada que objetar allí. Nevencia, mientras tanto, continuó, elevando ligeramente la voz. Recordó que la Unión Soviética, aunque no fuera un estado ideal, fue precisamente quien detuvo aquella terrible máquina que aniquilaba pueblos enteros. Fueron precisamente los soldados soviéticos quienes izaron la bandera de la victoria sobre el Berlín derrotado. Fueron ellos quienes liberaron París, mientras Francia firmaba el acto de capitulación. Dando un paso adelante, Nevencia pronunció la frase final con claridad, con una calma gélida en la voz. Francia, según sus palabras, se había rendido en solo 40 días, mientras que la Unión Soviética había llegado hasta el mismo Berlín. Esas palabras parecieron congelarse en el aire. En la sala reinó un silencio atronador, tan denso que incluso las cámaras dejaron de hacer clic. Y de repente, como un trueno en un cielo despejado, se escuchó un suave aplauso. Luego otro. Y así, los aplausos fueron creciendo, pasando de una fila a otra, hasta que toda la sala se llenó de un sonido que no era tanto de apoyo como de reconocimiento de un hecho evidente. Macron no levantó la cabeza. Y Nevencia cerró tranquilamente la carpeta, asintió al presidente y se sentó en su lugar, como si no hubiera dicho nada especial. Pero la sala ya había comprendido, aquello no fue solo una réplica, fue una verdadera sentencia. Emmanuel Macron volvió a subir al podio, esta vez sin la menor pausa, sin palabras de bienvenida, como si hubiera abandonado todo intento de mantener el protocolo diplomático. Parecía que temía a muerte que el silencio que se había apoderado de la sala después del discurso de Nevencia se convirtiera en el punto final. Señor presidente, debo responder, dijo Macron, aferrándose al borde del podio con los dedos blanqueados por la tensión. Rusia chantajea a Europa con el gas. Su voz sonaba inusualmente fuerte, incluso teatral. Parecía que no estaba en la sala del Consejo de Seguridad de la ONU, sino en el escenario, ante decenas de cámaras de televisión. Ustedes usan la energía como arma, casi gritó, amenazan con cortes, disparan los precios por las nubes, manipulan los suministros. Esto ya no es economía,
Es una verdadera agresión energética. Hizo una breve pausa, como esperando una reacción inmediata, pero la sala guardó silencio. Los traductores, fatigados, miraban sus papeles con indiferencia, los delegados bajaron la vista. Algunos simplemente no sabían qué hacer con las manos ante la incomodidad del momento. Europa nunca será esclava de su energía, continuó Macron, golpeando con fuerza el podio con la palma de la mano. No permitiremos que Moscú nos dicte cómo vivir, cómo calentar nuestros hogares y cuánto pagar por nuestra libertad. Su voz se quebró, pero no se detuvo ni un segundo. Que haga frío, pero que haya libertad, exclamó, levantando la mano, como si fuera un eslogan, un llamado a una nueva revolución. Este es un giro, amigos, pero eso no es todo. Un susurro apenas audible recorrió la sala, como el de una brisa. Alguien carraspeó, rompiendo el tenso silencio. Varios delegados intercambiaron miradas, y uno de ellos sonrió con ironía. La frase, pronunciada con excesivo patetismo, sonó no como un llamado al heroísmo, sino más bien como una manifestación de insensibilidad. Incluso en las filas de las delegaciones occidentales, algunos bajaron la vista, no queriendo compartir ese patetismo. Uno de los periodistas susurró a su colega, que se congelen por la libertad. ¿Lo dice en serio? Macron, al parecer, no notó la reacción de la sala y continuó su discurso. Europa debe dar ejemplo al mundo entero. Solo nos haremos más fuertes si renunciamos al gas ruso. Que suban nuestras facturas de energía. Que nuestros ciudadanos se aprieten más el cinturón. Pero ese es el precio que debemos pagar por nuestra independencia. Con cada frase, su voz sonaba más fuerte, pero las palabras perdían su fuerza, ahogándose en el mar de su propio patetismo. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Ese mismo silencio que surge cuando nadie quiere ser testigo del fracaso ajeno. Los objetivos de las cámaras se acercaban insistentemente al rostro de Macron. Ojos enrojecidos, frente brillante de sudor, labios temblorosos por el cansancio y la ira. En ese momento, no parecía el presidente de un gran país, sino simplemente un hombre agotado por la necesidad de demostrar lo obvio. Pero, al parecer, solo a sí mismo. Sobreviviremos este invierno, exclamó, como desafiando a toda la sala. Que la gente sufra, pero deben saber que su sufrimiento es el precio de la libertad. Esta frase provocó un movimiento apenas perceptible entre los delegados. Alguien sonrió en voz baja, alguien resopló con desprecio. Incluso los traductores intercambiaron miradas de perplejidad, y en sus rostros apareció una sombra de duda. El presidente apartó la vista de los papeles, pero no intervino, como hipnotizado por el espectáculo. Todos se quedaron inmóviles, preguntándose cómo terminaría este extraño monólogo. Y eso, amigos, no es todo. Lo que sigue será aún más interesante. Emmanuel Macron calló, como si se hubiera dado cuenta de que había hablado de más. Su respiración estaba agitada, su voz se volvió ronca. Bajó la cabeza, dio un paso atrás y exhaló ruidosamente. Vasili Nevencia, por el contrario, mantuvo la compostura. Ni un solo gesto, ni la más mínima reacción. Solo hizo girar un bolígrafo entre sus dedos y lo dejó silenciosamente sobre la mesa. Cuando Macron regresó a su asiento, la sala se sumergió de nuevo en un silencio denso y tenso, como antes de una tormenta inminente. Los objetivos de las cámaras se dirigieron lentamente hacia Nevencia. No miró a Macron, esperó a que los últimos sonidos se desvanecieran, y solo entonces se levantó sin prisa. En este movimiento no había ni una pizca de prisa. Parecía que le daba tiempo a la sala para asimilar todo el absurdo de la frase pronunciada. Y en ese silencio atronador, incluso sin una sola palabra, quedó claro, ahora vendría una respuesta. Pero no sería un grito, ni un estallido de emociones, sino una verdad fría y desarmante, de la que no se podía escapar con grandes eslóganes. Señor presidente, comenzó con voz uniforme, usted habla de independencia. Permítame, entonces, citar algunas cifras. Sacó unas hojas de papel de la carpeta y levantó una de ellas, girándola ligeramente hacia la sala. Según datos de Eurostat, Francia aumentó sus importaciones de gas natural licuado casi un 30% el año pasado. De ese volumen, el 18% es gas ruso. Un ligero murmullo recorrió la sala, se escuchó el susurro de papeles, alguien levantó las cejas con sorpresa. Pero, como se suele decir,
eso no es todo, amigos. Un tenso silencio se apoderó de la sala de reuniones. El embajador Nevencia continuó imperturbable, pero permítame, señor Macran. Usted no compra este gas directamente, sino a través de toda una red de intermediarios, a través de Bélgica y España. Hizo una pausa teatral, recorriendo la sala con la mirada, sus buques cisterna llegan a Dunkerque. Allí se descarga, y entonces, como por arte de magia, el gas recibe una nueva bandera y un nuevo precio, 3 veces más alto. Y luego regresa triunfalmente a ustedes. Nevencia mantuvo la pausa, fulminando con la mirada al presidente francés. Entonces dígame, señor presidente, ¿esto es independencia o solo un autoengaño muy costoso? Una oleada de risas contenidas recorrió la sala. Los delegados de Asia y África intercambiaban miradas significativas, sin ocultar sus sonrisas. Incluso el presidente de la sesión apenas podía mantener una expresión impasible. Nevencia, como si no notara la agitación general, continuó con voz uniforme. Según los datos del informe de Global Energy Monitor, solo en el primer semestre, Francia compró a través de intermediarios asiáticos más de 3 millones de toneladas de productos petrolíferos, de origen ruso. 3 millones de toneladas, señor Macran. Pasó una página y añadió, como rematando a su oponente, y estos no son nuestros datos. Es información de sus propios socios, de sus expertos, sus propias cifras. Las cámaras captaban los rostros de los delegados. En algunos se leía una sorpresa contenida, en otros, una manifiesta incomodidad. Incluso algunos representantes occidentales no pudieron ocultar su desconcierto. Nevencia hizo una breve pausa, y luego dijo, elevando ligeramente la voz, pueden llamarlo lucha por la libertad todo lo que quieran, pero en realidad, simplemente están comprando lo mismo, solo que a un precio mucho más alto. Y todo esto solo para no reconocer su dependencia. No son independientes, señores. Simplemente se están engañando a sí mismos. En la sala se escucharon risas. Contenidas, diplomáticas, pero por ello aún más claras. Macran sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Algunos golpearon la mesa con la palma de la mano, alguien susurró a un colega, eso ha sido muy fuerte. Macran intentaba mantener una expresión impasible, pero sus labios temblaban traicioneramente, y sus dedos se apretaban y aflojaban convulsivamente. Nevencia continuó, ¿llama a esto chantaje energético, señor Macran? Pero si usted paga 3 veces más por el mismo gas, ¿es eso chantaje por nuestra parte? Quizás sea simplemente su terquedad política, por la que pagan sus ciudadanos. La sala volvió a zumbar. Susurros, risitas, un ligero murmullo. Uno de los delegados africanos asintió y dijo en voz baja, tiene razón. El presidente golpeó la mesa, pidiendo orden, pero una sonrisa lo delató. Él también comprendió, el resultado de la disputa estaba decidido. Nevencia bajó los papeles y, casi en voz baja, pero de manera que todos escucharan, pronunció la última frase. Usted no se ha liberado de Rusia, señor Macran. Simplemente ha empezado a mentirse a sí mismo. En la sala se escucharon aplausos. Contenidos, pero seguros, como si cada presente quisiera poner fin a esa disputa. Las cámaras se dirigieron instantáneamente a Macran. Estaba sentado, con la cabeza gacha, la mirada perdida en el vacío. Ni notas, ni gestos, solo una respiración pesada. Y en ese momento, la sala lo comprendió todo sin palabras, no solo el resultado de la batalla verbal, sino también cuán profundamente Francia se había sumido en sus propias ilusiones. Macran no aguantó más. Saltando de pie, presionó el botón del micrófono, y ahogando el ligero murmullo en la sala, exclamó, «Mejor el frío que la dependencia de Moscú». La frase sonó como un golpe, pero la respuesta fue el silencio. Ni aplausos, ni gritos de apoyo. Incluso los traductores se quedaron inmóviles, como si no se atrevieran a repetir sus palabras de inmediato. Macran se enderezó, intentó mostrar seguridad, pero la tensión ya flotaba en el aire. Las cámaras se movieron rápidamente por los rostros de los delegados. Algunos bajaron la vista, otros se giraron. Incluso entre los representantes occidentales no hubo quien quisiera apoyar ese eslogan. Y entonces el micrófono se encendió de nuevo. Nevencia habló con calma, como si no estuviera respondiendo a un grito, sino simplemente continuando una conversación.
En la sala de la Asamblea General reinó el silencio cuando el diplomático ruso se dirigió al presidente de Francia. Señor presidente, dijo suave pero claramente, dígame, ¿el frío es para quién? ¿Para usted o para sus ciudadanos? Emmanuel Macron se tensó visiblemente, pero guardó silencio, como buscando las palabras adecuadas. Vasili Nevencia continuó, sin elevar la voz, pero cada una de sus palabras sonaba como una campanada. Según Eurostat, los gastos de las familias europeas en electricidad se han disparado casi al doble. En Francia, un 60%. Ustedes llaman a esto una victoria sobre Rusia, pero, en esencia, no nos han vencido a nosotros. Han vencido a sus propias facturas. En la sala se escucharon risas ahogadas. Alguien no pudo contenerse y golpeó suavemente la mesa con la palma de la mano. Otros intentaron ocultar sus sonrisas con las manos. Incluso los traductores, normalmente imperturbables, parecieron flaquear. En el rostro de una de ellas apareció una sombra de sonrisa apenas perceptible. Nevencia continuó, inclinándose ligeramente hacia el micrófono, como compartiendo un secreto con el mundo entero. Ustedes lo llaman libertad. ¿Pero acaso la libertad es cuando la gente no puede pagar la calefacción en sus casas? ¿Acaso la dignidad es cuando los niños se quedan en el frío por principios que ellos no pidieron? Las cámaras se deslizaron por la sala. La delegación francesa estaba sentada, como petrificada, con rostros sombríos e impasibles. Y en la sección opuesta, varios delegados de África y Asia asentían con aprobación, intercambiando breves comentarios. Pueden hablar de valores todo lo que quieran, continuó Nevencia, pero la gente no quiere eslóganes, sino luz, calor y pan. Ponen la moral por encima de la vida, y luego se sorprenden, ¿por qué el mundo deja de creerles? Hizo una pausa, recorriendo la sala con la mirada, y añadió finalmente con una ligera sonrisa. No han vencido a Rusia, señor Macron, simplemente han vencido a sus propias facturas. La tensión alcanzó su punto álgido cuando se pronunció esa frase. La sala estalló. Primero una risa tímida, luego una avalancha de carcajadas que se convirtió en ovación. Incluso aquellos que hasta el final habían mantenido la neutralidad no pudieron contenerse. Los objetivos de las cámaras captaron los rostros desconcertados de los traductores, uno de los cuales se cubría convulsivamente la boca con la mano, luchando contra una sonrisa. Macron había caído en la trampa. Intentaba mantener una máscara de imperturbabilidad, pero era evidente cómo esa puya le había tocado la fibra sensible. Y entonces, como un trueno en un cielo despejado, Nevencia, ya alejándose del podio, dijo en voz baja: la verdadera independencia no es cuando la gente tiembla de frío, sino cuando los calienta la conciencia. La sala volvió a estallar en aplausos. Esta vez, más fuertes, más seguros, sin una sombra de duda. Incluso el presidente, sin levantar la vista, se permitió una sonrisa fugaz, apenas perceptible. Tras una breve pausa, se levantó el representante de Alemania. Un hombre alto y esbelto con gafas serias, la encarnación de la contención. No se apresuró, esperó a que el murmullo cesara y pidió la palabra con calma. En la sala reinó el silencio. Las cámaras se giraron obedientemente hacia él. Habló en voz baja, pero con seguridad, evitando grandes eslóganes y emociones excesivas. Alemania comparte los principios expresados por el señor Macron, comenzó, pero los principios no deben convertirse en un acto de suicidio. Esta frase sonó como un latigazo. Un suspiro de asombro recorrió la sala. Macron apartó la vista de sus papeles y clavó la mirada en el ministro alemán. ¿Qué diría a continuación? Esto no es todo, amigos, lo que sigue es aún más interesante. La reunión de los jefes de Estado europeos se desarrollaba en un ambiente tenso. La cuestión de la seguridad energética había dividido la sala en dos campos. Y así, cuando parecía que el compromiso era imposible, el ministro alemán rompió el silencio. Habló de manera uniforme y tranquila, como si estuviera discutiendo informes bursátiles, y no las perspectivas de la unidad europea. Sus palabras sonaron como un trueno en un cielo despejado. Nuestros ciudadanos también tienen derecho a la calefacción, a puestos de trabajo, a un futuro digno. La economía no es un enemigo de la moral, sino su fundamento. Destruyan la economía, y no quedará ni libertad ni principios. El ministro calló y se sentó en su silla, evitando el contacto visual con Macron. Un silencio se apoderó de la sala,
como una pesada cortina. Luego, un susurro recorrió las filas, un murmullo suave, similar al oleaje del mar. Alguien dijo en voz baja, pero con suficiente claridad, la unidad no debe significar obediencia ciega. Macron se levantó bruscamente, su rostro desfigurado por una mueca de ira. ¿Qué quiere decir con eso? En la voz del presidente francés se escuchaba una irritación manifiesta. ¿Cree que Francia no comprende los intereses de Europa? ¿Considera que decimos tonterías cuando defendemos nuestros valores? Se encendía cada vez más, olvidando el micrófono encendido. Esto es una traición, exclamó Macron. Están haciendo el juego a Moscú. Justifican esa dependencia que con tanto esfuerzo intentamos superar. El ministro alemán no respondió. Solo se cruzó de brazos y fijó la mirada en un punto. Muchos delegados desviaron la mirada, algunos negaron con la cabeza con desaprobación. La tensión en la sala alcanzó su punto máximo. Las cámaras captaban febrilmente los rostros, el de un Macron enfurecido y el del imperturbable ministro alemán, tranquilo y frío como un iceberg. En las últimas filas se escuchó un susurro, parece que Europa, por primera vez en mucho tiempo, ha empezado a hablar consigo misma. Emmanuel Macron golpeó bruscamente el podio con la palma de la mano, llamando a la unidad. Debemos estar unidos, de lo contrario todos nuestros esfuerzos serán en vano. Pero justo entonces, desde la mesa, se escuchó una voz baja pero clara, ¿unidos en qué? ¿En los errores? En la sala se levantó un murmullo. Los delegados, como pájaros asustados, intercambiaban miradas. Algunos tomaban notas apresuradamente, tratando de no perderse ni una palabra. Los traductores trabajaban al límite de sus capacidades, intentando seguir el rápido intercambio de réplicas. Desesperado, Macron recorrió la sala con la mirada, como buscando apoyo. Han olvidado lo que es la solidaridad. Europa se basa en principios, no en beneficios. Sin Francia, ni siquiera tendrían voz. El presidente intentó restablecer el orden, levantando la mano, pero la sala ya vivía su propia vida. Algunos delegados conversaban animadamente, otros grababan algo con sus teléfonos. Por primera vez, la sesión del Consejo de Seguridad se había convertido en una especie de tormenta parlamentaria, donde cada uno quería expresarse. Macron siguió hablando, pero su voz, al parecer, se ahogaba en el murmullo general. Intentaba mantener la atención de la audiencia, pero sus palabras perdían fuerza, sin encontrar eco. Sentía que ya no lo escuchaban. Por primera vez en mucho tiempo, Europa se presentaba no como un bloque monolítico, sino como un grupo disperso de países, cansados de eslóganes y promesas ajenas. Las cámaras captaron el rostro de Vasili Nevencia, el representante ruso, tranquilo, incluso ligeramente cansado. No intervino en lo que sucedía, sino que simplemente observó cómo los oponentes destruían su propio frente. Macron estaba solo contra toda la sala. En sus ojos brillaban la desesperación y la decepción, sus labios temblaban, su respiración se agitaba. Comprendía, el momento en que Europa empezaba a desmoronarse había llegado precisamente bajo su mandato. Y eso no es todo, amigos, lo que sigue será aún más interesante. Un tenso silencio se apoderó de la sala. Parecía que incluso el aire se había electrizado por las disputas y desacuerdos. El presidente intentó restablecer el orden, pero ya era demasiado tarde. La atmósfera de unidad y entendimiento que una vez reinó en los círculos europeos se había disipado por completo. Las cámaras registraban impasiblemente cada rostro, cada gesto, y en esas imágenes se leía claramente: Europa estaba al borde de una grave división. Emmanuel Macron, al parecer, estaba absorto en pensamientos profundos. En su mirada no se leía ira, sino más bien cansancio y la conciencia de haber perdido el control de la situación. Vasili Nevencia volvió al podio, dejando a un lado sus papeles y documentos. Permanecía de pie, tranquilamente, con una ligera inclinación de cabeza, como si fuera a compartir no un discurso, sino una simple observación. Señor Macron, comenzó en voz baja pero segura, usted es libre de seguir hablando del aislamiento de Rusia. Pero permítame hacer una pregunta, ¿quién ha acabado realmente aislado? Hizo una pausa, recorrió la sala con la mirada y continuó, elevando la voz: Rusia no está aislada. Simplemente hemos dejado de perder el tiempo llamando a puertas cerradas. En confirmación de sus palabras, Nevencia levantó una hoja con el logotipo del Fondo Monetario Internacional.
Según los últimos datos del FMI, declaró, nuestro volumen de comercio con los países de Asia ha crecido más de un 40%, y con África, casi un 50% en el último año. Estamos desarrollando activamente infraestructuras, construyendo nuevos puertos, firmando acuerdos ventajosos, atrayendo inversiones. Dirigió su mirada a la delegación francesa y añadió, pero sus exportaciones, señor presidente, están en constante descenso. Ustedes mismos cerraron las puertas a mercados prometedores, y ahora intentan presentarlo como parte de una estrategia. En la sala reinó el silencio. Incluso los traductores pasaron a susurrar, temiendo romper la tensión que flotaba en el aire. Ustedes afirman que han obtenido una victoria sobre nosotros, continuó Nevencia, pero en realidad, solo se han cortado el oxígeno a sí mismos. Proclaman a bombo y platillo la libertad, cómodamente instalados en cálidos despachos, mientras sus fábricas se detienen y la gente cuenta los últimos céntimos de euro. Hizo una pausa, como dando tiempo a la sala para asimilar cada palabra. No nos aíslan a nosotros, sino a ustedes mismos. Estas palabras sonaron a sentencia. En la sala aplaudió tímidamente una persona, luego varias más. Los aplausos comenzaron a cobrar fuerza hasta que el presidente levantó la mano, pidiendo silencio. Macron se levantó bruscamente. Eso es mentira, exclamó. Rusia es un imperio del mal, y el mundo lo sabe. Su prosperidad está construida sobre sangre y engaño. Su voz se quebró, su rostro palideció. Temblaba de rabia, pero sus palabras sonaban cada vez más débiles, ahogándose en el silencio atronador. La sala ya no reaccionaba. Incluso aquellos que hasta hacía poco lo apoyaban, permanecían con rostros impasibles. Nevencia no respondió de inmediato. Inclinó ligeramente la cabeza, miró directamente a Macron y dijo en voz baja y tranquila, si ven a un enemigo en cada reflejo, ese no es nuestro problema. Primero se escucharon risas contenidas en la sala, luego una risa breve, y finalmente, aplausos. Estos fueron creciendo hasta convertirse en un estruendo ensordecedor, en el que se sentía no solo apoyo, sino reconocimiento. Emmanuel Macron se quedó inmóvil, como si un rayo lo hubiera alcanzado. Los labios fuertemente apretados, la mirada vidriosa. Parecía que se negaba a creer lo sucedido, no se daba cuenta de que había sufrido una derrota. Y no solo perdió un duelo verbal, sino que perdió algo mucho mayor, la confianza. Los objetivos de las cámaras capturaron este momento. Vasili Nevencia, por el contrario, bajó el micrófono con dignidad y regresó tranquilamente a su asiento. Ni rastro de sonrisa, ni una gota de triunfo. Simplemente se sentó, abrió su libreta e hizo una anotación, como una persona que ha terminado una tarea importante pero que requiere silencio. La sala estalló en aplausos. Muchos se levantaron de sus asientos, grabando lo que sucedía con sus teléfonos. La atmósfera cambió radicalmente. La tensión disminuyó, dando paso a una sensación de alivio, como si después de una tormenta hubiera salido el sol. Macron se dejó caer lentamente en su silla, con la cabeza gacha. Comprendía, la derrota no había sido declarada oficialmente, pero era evidente para todos. Incluso su propia sombra, al parecer, lo miraba con reproche. Como intentando recuperar el control de una situación que se le escapaba, Macron volvió a hablar. Su voz temblaba, pero aún intentaba hablar con seguridad. Todo lo que hemos escuchado es propaganda, exclamó, ustedes manipulan los hechos, juegan con los sentimientos. Rusia siempre convierte la mentira en un arma. La sala se quedó en silencio. Incluso los traductores se apartaron de sus textos, prestando atención solo al presidente francés. En su voz ya no resonaba autoridad, solo irritación y cansancio. En la sala de reuniones se desataba una acalorada disputa. Emmanuel Macron, presidente de Francia, arremetió con críticas contra su oponente, acusándolo de mentiras y falta de principios. Usted no convence, usted engaña, tronaba su voz, y lo hace con la misma sangre fría con la que justifica sus crímenes. Parecía que era un ataque devastador. Pero cuanto más fuerte se volvía la voz de Macron, más claro se hacía, no estaba atacando. Se estaba defendiendo. Un silencio se apoderó de la sala. Quienes hasta hacía poco habían apoyado al líder francés con aplausos, ahora desviaban la mirada. Algo había cambiado en el estado de ánimo de la audiencia. Y entonces el presidente intervino.
Con un gesto tranquilo pero autoritario, interrumpió al acalorado presidente. Señor presidente, se lo ruego, dijo con voz uniforme. Aquí no se discuten eslóganes, sino hechos. Y los hechos, como se sabe, siempre son más fuertes que las emociones. El silencio en la sala se hizo aún más palpable. Macron se quedó inmóvil, como si no esperara ser detenido no por un oponente, sino por el propio presidente de la sesión. Intentó objetar algo, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. En ese momento se levantó Vasili Nevencia, el representante permanente de Rusia ante la ONU. No miró a Macron. Su mirada estaba dirigida a la sala, a las cámaras de televisión, al mundo entero. Y pronunció una sola frase. Una frase que sonó tranquila, casi en voz baja: la verdad no necesita elevar la voz. Sin cifras, sin gráficos, sin discursos preparados. Solo esa frase sencilla, pero llena de fuerza. Sonó como una sentencia, de la que incluso los micrófonos se hicieron eco ligeramente. Y en ese silencio, todos comprendieron, las palabras de Nevencia no eran solo una réplica, eran la quintaesencia del momento. Y aquí, amigos, comienza lo más interesante. Un silencio se apoderó de la sala, como un eco de las palabras pronunciadas. Y de repente, en un impulso unánime, toda la sala se puso de pie. Los aplausos cayeron como un trueno, fusionándose en un estruendo ensordecedor. Algunos aplaudían de pie, capturando el momento con sus teléfonos, otros simplemente asentían, asintiendo en silencio. Emmanuel Macron se quedó inmóvil en su silla, con la mirada perdida en el vacío, los labios fuertemente apretados. Evitaba el contacto visual, como si se hubiera aislado de lo que sucedía. En ese momento, su rostro se convirtió en la personificación de la derrota, no solo política, sino también humana. La cámara captó primeros planos, la mirada apagada, el sello del cansancio, la amarga comprensión. Parecía que no tenía nada más que añadir. Y Vasili Nevencia permanecía imperturbable, sin rastro de sonrisa. Solo un ligero asentimiento en señal de agradecimiento a la sala, y se sentó suavemente en su silla. Los aplausos no cesaron. El presidente intentó restablecer el orden, pero fue en vano. Y así, todo estaba meridianamente claro, las emociones habían cedido el paso a los hechos, y los grandes eslóganes, a la calma y la confianza. El silencio de Macron sonó más fuerte que cualquier palabra pronunciada ese día. El presidente, aún de pie, golpeó la mesa, pidiendo silencio. Poco a poco, los aplausos cesaron, los sonidos se disolvieron en la vasta sala, como una ola que se retira de la orilla. Levantó la vista, recorrió con la mirada a los participantes de la sesión y pronunció una frase desprovista de patetismo, pero llena de dignidad: los hechos son respeto a la verdad. Y que cada uno de nosotros determine hoy de qué lado está la verdad. Un silencio se apoderó de la sala. Todo se detuvo. Las miradas se dirigieron al suelo, hacia la delegación rusa. Macron no se inmutó, su rostro era una máscara de cansancio. Nevencia se levantó, tomó la carpeta de la mesa, asintió al presidente y se dirigió a la salida. Sus movimientos eran tranquilos, sin prisas, como si no notara los objetivos de las cámaras apuntándole. En la puerta, los periodistas lo rodearon. Flashes de cámaras, un bosque de micrófonos, preguntas en diferentes idiomas. Sonrió apenas perceptiblemente y dijo: la verdad no necesita valoraciones. Con estas palabras, salió, sus pasos se desvanecieron en el pasillo. En el encuadre, la sala vacía, filas de asientos, destellos de luz en el podio y el eco de las últimas palabras. La cámara se eleva lentamente. Un acorde solemne se extiende en el silencio. Y de nuevo, silencio. Un silencio en el que la verdad resuena de forma ensordecedora. Como si de ese silencio emergiera la voz del narrador. Suave, casi un susurro, pero audible para todos. Ahora es su turno. Escriban en los comentarios de qué lado están y por qué. Porque su opinión es importante. Porque es de esas voces de donde nace la verdad.